Hablábamos recién de la negociación con el Fondo Monetario Internacional, de los problemas que tiene hoy la economía, de esta tensión constante con el dólar, de la inflación, y muchos señalan que es necesario, antes que nada, para solucionar de fondo los problemas que tiene hoy la economía, acordar justamente, ¿no?, con el Fondo Monetario Internacional, y tenemos una deuda que es realmente preocupante y que limita hoy, por supuesto, las gestiones de gobierno, Nazarena. Exactamente, sí, a ver, claramente el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es prioridad, para eso es necesario el consenso, porque hay que tener en cuenta que el año que viene vencen 19.000 millones de dólares. Eso Argentina está descontado, no lo puede pagar, efectivamente no lo puede pagar. Si nos vamos un poquito más cerca, ya directamente a marzo del año que viene, entre el Fondo Monetario y el Club de París, hay casi 5.000 millones de dólares de vencimiento, algo que Argentina tampoco lo puede pagar, o sea, ni siquiera esa cantidad. Por tanto, es necesario antes de marzo llegar a un acuerdo que tenga al menos uno de los puntos principales que viene pidiendo la Argentina, y que para eso se necesita convencer más que nada a Estados Unidos con Joe Biden a la presidencia, que es la disminución o una eventual eliminación de lo que conocemos como las sobretasas, ¿no? Estos sobrecargos que se le aplican a los créditos que se exceden la capacidad de deuda que tienen de acuerdo al Fondo Monetario Internacional, y que para nuestro préstamo significa 1.000 millones de dólares por año, casi 10.000 millones de dólares a la hora de que se termine de abonar la totalidad del crédito con el Fondo Monetario Internacional, en el caso de que se mantengan los plazos de vencimientos acordados por el expresidente Mauricio Macri. Es muchísimo dinero, así que es importante sí generar un acuerdo a nivel país con todos los sectores económicos, al menos para mostrar mayor fortaleza frente al Fondo Monetario, pero principalmente a Estados Unidos, para convencerlo de decir, bueno, nosotros necesitamos un acuerdo que tenga la menor cantidad de condiciones posibles, teniendo en cuenta la historia y la estructura del Fondo Monetario Internacional, que siempre pide condiciones nocivas, ¿no?, para la economía, pero también es necesario esto del consenso para poder generar un mayor respaldo político para las sobretasas. Las prioridades del fondo suelen ser otras y van en contramano generalmente de las necesidades de las mayorías, eso lo sabemos. Ahora, Vero, me parece que el mejor argumento para la negociación con el fondo, para pelear el tema de las sobretasas, lo dio Mauricio Macri cuando dijo, pedimos plata para que se la lleven los bancos. Exactamente, porque lo que está en discusión es la legitimidad de la deuda. Si el momento en que se le concedió a la gestión Cambiemos ese crédito extraordinario para el Fondo Monetario Internacional no tenía que ver más con cuestiones político-electorales, teniendo en cuenta que Mauricio Macri estaba terminando su mandato en una situación complicada, ya extremadamente endeudado con los acreedores privados. De hecho, el gobierno nacional cierra la negociación con los acreedores privados, hablamos del gobierno de Alberto Fernández. En este contexto aparece esa referencia a propósito a dónde fueron a parar estos 44.000 millones de dólares, y el propio Mauricio Macri dice que fue para que los bancos comerciales no se fueran del país ante el temor de que volviera el kirchnerismo. Digo, esta discusión está vinculada con la referencia concreta que viene haciendo ya el gobierno nacional en las negociaciones en Estados Unidos, en la reunión del G20, a propósito de las responsabilidades compartidas del Fondo Monetario al otorgar este préstamo extraordinario, sabiendo que la Argentina futuro no podía afrontar ese endeudamiento. Ya no es una opinión, es un dato concreto. Es un dato concreto, digo, los números no cierran. De hecho, NASA lo puede confirmar, pero el presupuesto 2022 no incluye pagos al Fondo Monetario Internacional, con lo que es necesario que haya un acuerdo. Mientras tanto, hay una denuncia que la jueza Capuchetti tiene en sus manos a propósito de precisamente si es legítima o no este endeudamiento. Exactamente. A ver, hay algo interesante ahí que es lo que marca Vero, que hasta ahora, a ver, si bien dentro del discurso interno vale mucho esta idea de que dentro el préstamo otorgado por el Fondo Monetario Internacional tuvo cuestiones electorales, tuvo cuestiones políticas, para mí, digamos, para que eso efectivamente tenga algún impacto real en las negociaciones con el Fondo Monetario, se tiene que demostrar a través de esta causa llevada adelante por la Oficina Anticorrupción que no se trató solo de una mala política cambiaria, ¿sí?, una mala política económica, quiero decir, porque por más que sea totalmente repudiable, si se limita, si no hubo ilegalidades, solamente se limita a una mala política de la gestión anterior, y eso no se puede judicializar. ¿Quién se benefició de eso? Exacto. Ahí está la pregunta que debe hacerse la justicia. Si se encuentra un nexo entre los exfuncionarios y las partes beneficiadas, como es lo que intenta la Oficina de Corrupción ante demostrar, y si se comprueba también que se violaron no solamente leyes del organismo, estatutos del organismo, sino también leyes nacionales a favor de la fuga de capitales, bueno, ahí igual me parece que estaríamos hablando de otro tema. Hay un punto ahí que es la idea de que está en juego la legitimidad de la deuda. Es algo que tiene mucho más que ver con la agenda argentina que con lo que está pasando en el FMI. O sea, el FMI está discutiendo la sobretasa, no la legitimidad. Vamos de la a volver deuda. enseguida sobre eso.